El pollo asado acababa de salir del horno. El vapor danzando hacia las vigas de mi vieja cocina de adobe en San Miguel de Allende. Lo coloqué en el centro de la mesa, entre el guiso de chile verde y una canasta de tortillas aún envueltas en un trapo. Cocinar los domingos ya no era tanto una celebración, sino una rutina, un ritmo que mantenía incluso cuando la casa se sentía demasiado grande para mí sola. Amalia estiró la mano para servirse otra porción. El tenedor chocando contra la bandeja. Apenas levantó la vista, con una mano ocupada en su celular. Emiliano se sirvió más té helado y carraspeó, como hombre que se prepara para dar una noticia que ya ha ensayado. Fue Amalia quien lo dijo primero. Nos mudaremos aquí el próximo mes, anunció, limpiándose la boca con el dorso de la mano, como si hubiera compartido algo cotidiano. Con lo caro que está el alquiler y el bebé que viene en primavera, es lo más lógico. Su tono era desenfadado, como si todo estuviera ya decidido. Sentí un nudo en el pecho, pero mantuve las manos firmes al tomar mi taza de café. La bebida ya estaba fría, pero di un sorbo de todos modos, ganando tiempo. Las paredes de adobe habían escuchado muchas charlas familiares, pero ninguna como esta. Dejé la taza con cuidado. Doblé la servilleta en mi regazo y la miré a los ojos. Qué complicado, dije, con voz calmada. Ya vendí la casa. El silencio que siguió fue tan afilado que podrían haber cortado el vapor que subía del guiso. Emiliano se quedó inmóvil a medio trago. La sonrisa de Amalia titubeó, pero solo por un instante antes de que la incredulidad le bañara el rostro. No di más detalles. Dejé que las palabras se asentaran, como un juez permite que el eco del martillo se desvanezca. La comida entre nosotros quedó intacta. El aroma de las hierbas asadas de pronto pesado. La noticia estaba dicha. Y nada en esta cena volvería a ser común. El sonido del tenedor de Amalia golpeando el plato rompió el silencio. Y su voz se alzó con él, exigiendo una explicación. La silla de Amalia raspó con fuerza contra el azulejo al echarse hacia atrás. Sus ojos entrecerrados. «No puedes hablar en serio», dijo, su voz temblando entre risa y grito. Emiliano se movió a su lado, dejando su vaso con demasiada fuerza. «¿Por qué venderías este lugar sin decirnos?». Mantuve mi tono firme. «Porque es mi casa. Y decidí que era el momento». Los papeles se firmaron hace 2 semanas. Por un momento, Amalia solo me miró, como si hubiera hablado en otro idioma. Luego, su voz se quebró. «¿Me estás diciendo que vendiste la casa de nuestra familia?» Como si nada. Sabiendo que estamos batallando, Emiliano se inclinó hacia adelante. Las palmas presionadas contra la mesa. «Contábamos con esto. Marina, el contrato de renta termina en 4 semanas». Y con el bebé levanté una mano. No para callarlos, sino para calmar el aire entre nosotros. Contaban con algo que nunca fue suyo. Lentamente, me levanté de la silla, caminé al aparador y saqué un sobre grueso. El borde ya estaba desgastado por mis manos, pero el sello del notario estaba intacto. Lo puse en la mesa. Si creen que estoy echando un farol, aquí está. Amalia lo tomó antes que Emiliano. Sus dedos rasgaron el papel. Movimientos bruscos que delataban el pánico bajo su enojo. Desdobló los documentos, sus ojos saltando entre firmas y sellos. Vi el momento en que lo entendió. El destello, cuando la rebeldía dio paso al impacto. «Realmente lo hiciste», susurró. Sus labios secos como el viento del desierto. Emiliano tomó los papeles de sus manos, revisándolos rápido, su mandíbula tensándose con cada línea. Los dejó como si quemaran. El pollo seguía intacto, enfriándose entre nosotros. El tenedor de Amalia yacía abandonado en su plato, con una mancha de salsa de chile rojo secándose en el borde. Su rostro se endureció de nuevo, pero el quiebre en su voz la traicionó. «Ni siquiera nos diste chance de decir nada». Doblé mi servilleta con cuidado en la mesa. Nunca preguntaron, solo dieron por hecho. Las palabras se asentaron y el silencio se volvió más pesado.
presionando hacia todo lo que aún no había dicho. Su enojo se aferró al cuarto mucho después de que sus voces se apagaron. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de los años oprimiendo mi pecho. La casa no se había vendido por capricho. Fue el último eslabón de una larga cadena de decisiones. Decisiones tomadas cuando nadie más miraba. Pensé en los 18,000 pesos que envié a Amalia a lo largo de 4 años. Cuando el alquiler se le escapaba de las manos, recordé los 12,000 pesos para la cirugía dental de Emiliano, cuando andaba con la cara hinchada y sin seguro. Y el préstamo no, regalo de 20,000 pesos para el posgrado de Amalia, el que prometió le daría un futuro brillante. Nada de eso regresó. Ni siquiera mencionado una vez que la crisis pasaba. La gratitud se la tragaban nuevas demandas, como si mi ayuda fuera menos un sacrificio y más una suscripción. Esos números no eran solo cifras en un cuaderno, eran las horas extra que trabajé en el juzgado, las vacaciones que nunca tomé, las noches contando cada peso antes de enviarlo. Al principio, se sentía como amor. Con el tiempo, se convirtió en una expectativa escrita en su silencio. Recordé la tormenta de otoño hace 3 años, cuando las canaletas se desbordaron y el agua manchó el estuco. Saqué la escalera yo sola, subiendo despacio, con las rodillas doliendo, sacando hojas mojadas con dedos entumidos. Amalia nunca preguntó si necesitaba ayuda. Solo llamó 2 días después para ver si podía ayudarla con los víveres hasta que le pagaran un trabajo freelance. Esos recuerdos subieron como marea mientras ellos estaban frente a mí, con ojos filosos y labios apretados, hablando como si mi negativa ahora fuera traición en lugar de límite. No veían las noches que ponía hielo en mi espalda tras palear nieve del camino sola, ni los días festivos en que estiraba mis ahorros para que hubiera regalos bajo el árbol. Junté las manos en la mesa, calmando mi respiración. Todos los años que di en silencio se habían convertido en la suposición de que siempre daría. En algún punto, mi devoción fue confundida con obligación. La voz de Amalia cortó mis pensamientos, más afilada ahora, como si mi silencio fuera otro insulto. Emiliano empujó su silla con tanta fuerza que una pata raspó el azulejo. Su rostro estaba rojo, sus manos apretadas en puños al borde de la mesa. Esto es traición, Marina. Traicionar a tu propia familia. ¿Quién hace eso? La palabra traición cayó como bofetada. Por años. Abrí mi cartera y mis puertas, y aún no era suficiente. Amalia se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían. Siempre dijiste que esta casa era para nosotros, para la familia. Lo prometiste. Sentí el calor subir a mi garganta, pero mantuve la voz firme. Dije que era para la familia hasta que la familia dejó de pedir y empezó a dar por sentado. No es lo mismo. Su boca se abrió, la incredulidad pintada en su rostro. Emiliano se acercó a ella, como si mis palabras confirmaran su indignación. No nos quiere. Amalia, mira esto, vender a extraños, decidir a escondidas. Giré mi mirada hacia él. Extraños que pagaron justamente, extraños que no confunden mi techo con un derecho de nacimiento. El aire se espesó con verdades no dichas, de esas que se acumulan en los rincones de una casa por años, esperando luz. La mano de Amalia tembló al alcanzar su vaso de agua. No entiendes lo que enfrentamos. Las rentas no paran de subir. No podemos seguirle el paso. Esta casa era nuestro respiro. Me recosté, doblando mi servilleta lentamente, dándome la pausa que ellos nunca parecían permitirme. Tus luchas no borran las mías. He cargado esta casa sola desde que tu padre murió. Cada azulejo roto, cada tubería con fugas, cada cuenta con mi nombre. Nunca preguntaste cómo lo manejaba. Solo planearon alrededor de mí, no conmigo. Sus ojos bajaron a los documentos aún en la mesa, la tinta de mi firma destacando contra el papel crema. Apretó los labios, como tragándose palabras que delatarían más de lo que quería que oyera. Emiliano murmuró algo, pero ni él volvió a tomar el sobre,
El silencio se apretó hasta volverse casi insoportable. Amalia alzó la vista. Su voz más baja ahora, cargada de una amargura que no se molestó en ocultar. Entonces tal vez deberías escuchar lo que dirá la gente cuando se entere de lo que hiciste. Al caer la noche, el silencio de la casa se sentía frágil, como si un ruido fuerte pudiera romperlo. Puse los platos en el fregadero, cada uno sonando más fuerte de lo debido. Mi celular vibró en la encimera. Primero una vez, luego otra, y luego sin parar. Supe antes de mirar. Las palabras de Amalia brillaban en la pantalla embarazada y sin hogar. Nunca imaginé que mi propia madre nos abandonaría. Oren por nosotros. El fondo era rosa con corazones animados, de esos que suavizan golpes duros. Los comentarios se amontonaban debajo. Primos con los que no hablaba en años mandaban emojis de llanto. Una vecina vieja escribió: «Eso es cruel. Una madre nunca debería dar la espalda a los suyos». Hasta una conocida de la iglesia ofreció: «Los tendremos en nuestras oraciones». Dios toca los corazones duros. Nadie pidió mi versión. Nadie se preguntó si había más en la historia. Deslicé la pantalla hasta que mi pecho se sintió pesado. Luego dejé el celular. El dolor no venía de los extraños, sino del silencio de quienes sabían mejor, los que me habían visto salir al rescate una y otra vez. Su ausencia en el hilo hablaba más alto que cualquier condena. Caminé al estudio. Encendí la impresora y dejé que escupiera la publicación de Amalia. La tinta olía fuerte. La hoja aún tibia cuando la tomé. La guardé en una carpeta, donde ya tenía recibos y estados de cuenta. Un registro de sacrificios silenciosos que nunca llegaron a la red. La gente no lee la letra pequeña de la generosidad. Solo recuerda quién gritó primero. Guardé la carpeta en el cajón. Lo cerré con un clic firme y volví a la cocina. Los restos de comida enfriaban en silencio, intactos, como la verdad que cargaba. Mañana enfrentaría más celulares vibrando, más susurros convertidos en juicios. Pero ya había elegido no discutir con sombras. El sonido del papel asentándose en el cajón resonó en mis oídos mientras me servía un vaso de agua. Y en ese momento supe que la publicación de Amalia era solo el comienzo. Al mediodía siguiente, Josefina llegó con el ceño fruncido. De esa manera que decía que no venía por un café, dejó su bolso en la mesa y bajó la voz. «Tía, necesito decirte algo. La semana pasada, Amalia me preguntó si sabía si aún tenías un poder notarial registrado. Dijo que solo tenía curiosidad, pero no se sintió bien. Sus palabras me helaron más que el aire nocturno del desierto. Intenté mantener el rostro sereno, pero mi mano apretó la taza. ¿Poder notarial?, repetí. ¿Por qué preguntaría eso? Josefina negó con la cabeza. No sé, pero pensé que debías saberlo. Después de que se fue, caminé directo a mi recámara. Abrí el cajón inferior del escritorio de nogal y giré la llave. Ahí estaba la carpeta, pero algo no estaba bien. Los papeles no estaban en el orden cuidadoso que siempre mantengo. La copia original, que debía estar arriba, estaba debajo de un borrador antiguo. Una esquina estaba doblada, como si alguien la hubiera manipulado sin cuidado. Cerré el cajón lentamente, con la respiración atrapada en el pecho. Amalia y Emiliano habían estado en la casa la noche anterior. A la mañana siguiente, manejé al centro, a la oficina de Iselia Barrera. La conocía desde hace casi 20 años. Desde mis días en el juzgado, escuchó en silencio. Luego juntó las manos. Revocaremos todo hoy, sin preguntas, sin huecos. Trabajamos los papeles con cuidado. Firmé, puse iniciales y fechamos cada línea. El sello del notario cayó con una finalidad que me estabilizó. Luego Iselia levantó la vista. ¿Quieres nombrar a alguien nuevo?, negué con la cabeza. Nadie. A menos que me declaren legalmente incapacitada. Ningún poder pasa a nadie. Ni a mi hija, ni a nadie. Ella asintió. Ya redactando la nueva cláusula, cuando la carpeta quedó sellada en su gabinete, sentí el nudo en mi pecho aflojarse.
Mi autonomía ya no estaba en discusión. Antes de irme, firmé un documento más una enmienda a mi fideicomiso. De ahora en adelante, lo que quedara de mi patrimonio pasaría a la organización sin fines de lucro de alfabetización de Josefina. El único lugar donde mi dar era recibido sin expectativas. Salí al sol, con los hombros más rectos, sabiendo que la próxima charla con Amalia era inevitable. Era tarde cuando Amalia llegó sin tocar. El portazo sacudió los vidrios y sus pasos resonaron rápidos por el pasillo. Apareció en la cocina, su rostro tenso, los ojos afilados como pedernal. «Realmente lo hiciste», dijo, su voz temblando de rabia. «Vendiste la casa a extraños, a gente que ni nos conoce. ¿Cómo pudiste? Soy tu hija, tu única hija». Dejé el trapo en la mano y la enfrenté de lleno. «Vendí la casa porque era mía para vender. Nunca te la prometí». Soltó una risa seca, cruzando los brazos. «¿Llamas a eso justo? Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que Emiliano y yo cargamos». Su voz se quebró, pero no dejó que suavizara su tono. «¿Prefieres ver a extraños viviendo aquí que ayudar a tu propia sangre?» Sostuve su mirada, firme. «Esta casa no era tuya por default. Ser familia no significa que te quedes con mi techo, mi silencio o mi firma. Significa respeto. Y el respeto ha faltado mucho tiempo». Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Por un breve segundo sus ojos titubearon, no con desafío, sino con algo cercano al miedo. Luego su boca se apretó en una línea dura. «Te arrepentirás», escupió. «No», respondí quedo. «Por primera vez. No lo haré». Sus manos temblaron a sus costados, pero dio media vuelta, yéndose hacia la puerta. El sonido de su partida no fue un portazo, sino una ausencia violenta, como si el aire se hubiera succionado del cuarto. Me quedé ahí, esperando que la culpa surgiera como siempre después de nuestras peleas, pero en su lugar vino una quietud. Mis hombros se sintieron más ligeros, como si hubiera soltado una carga que nunca debí llevar. La calma era extraña, casi desconocida, pero me sostuvo mientras la casa volvía al silencio. Por la ventana vi su coche salir del camino, la grava dispersándose tras él. Por primera vez no la seguí con mis pensamientos. Solo me volví hacia las cajas a medio empacar en el pasillo, listas para la mudanza que yo había elegido. La mañana que entregué las llaves, la casa estaba silenciosa, casi expectante. Puse el sobre en la mano del agente inmobiliario. Sentí el peso dejar mi palma y no miré atrás. Para la tarde. Estaba en un departamento iluminado por el sol cerca del jardín principal de San Miguel. 2 recmaras, todo en un piso, sin escaleras que subir ni canaletas que limpiar. Las paredes estaban vacías. La alfombra olía ligeramente a nuevo. Y el balcón se abría a un cielo que no había notado en años. Desempacar fue lento, pero cada caja se sentía más ligera que las que apilé en el viejo garage. Coloqué solo lo que importaba: mis libros, una colcha cosida por mi madre, fotos que cargaban historias, no expectativas. El silencio aquí no era pesado, se podía respirar. En una semana, Josefina me convenció de unirme a su organización de alfabetización 2 veces por semana. Empecé ayudando a mujeres a llenar formularios, solicitudes de vivienda, seguros médicos, registros escolares para sus hijos. Muchas hablaban poco inglés, y mis años en el juzgado me dieron paciencia para la letra pequeña. No era lo mismo que regalar dinero, y esa era la diferencia. Estas mujeres no esperaban que resolviera sus vidas, solo necesitaban a alguien que guiara su mano en la página, que tradujera, que escuchara. Cuando sonreían aliviadas tras completar un formulario, sentía una alegría que no tocaba en años, la alegría de ayudar sin agotarme. Un jueves, una madre joven apretó su palma sobre mi mano tras firmar su nombre, susurrando gracias con lágrimas en los ojos. Pensé en Amalia entonces, no con amargura, sino con claridad. El amor no debía ser un registro contable, pero el mío había sido tratado como tal, aquí, con extrañas. Mi dar volvió a ser elección, no obligación.
Por las tardes, me sentaba en el balcón con una taza de té, viendo el sol caer tras los cerros de Guanajuato. El resplandor me recordaba que un capítulo había cerrado y otro había comenzado. No más pequeño, no menor, solo más libre. Fue en una de esas noches tranquilas cuando llegó la carta de Amalia, en un sobre crema con mi nombre escrito de su puño. Llegó un miércoles por la tarde, deslizada por la ranura del buzón, un sobre crema. Mi nombre escrito en la letra desigual de Amalia. Lo llevé arriba, lo puse en la encimera y lo miré un buen rato antes de abrirlo. Sus palabras eran cuidadosas, las letras presionadas más fuerte de lo usual, como si las hubiera reescrito más de una vez. Mamá, he estado pensando en todo. Me doy cuenta ahora de que asumí demasiado. Traté tu casa como una red de seguridad, sin preguntarte cómo estabas realmente. Cuando dijiste no, escuché rechazo en lugar de un límite. Lo siento. La disculpa era corta, sin adornos, sin defensas, solo una página doblada en tercios. La leí una vez, luego otra, más despacio, dejando que cada palabra se asentara en su propio peso. Mi primer impulso fue tomar un bolígrafo, escribir una respuesta que equilibrara honestidad con cautela. Pero mi mano no se movió. En cambio, deslicé la carta en el bolsillo de mi agenda, donde guardo recordatorios y citas, no porque planee olvidarla, sino porque quería llevarla conmigo un tiempo. Algunas cartas no son para responderlas, son para verlas. Por las noches me encontraba desdobándola, trazando la marca de su pluma en el papel. No era perdón, aún no, tampoco reconciliación, pero era reconocimiento, algo que esperé años escuchar, aunque llegara tarde. El domingo, guardé la agenda en mi bolso y fui a la organización. Josefina daba un taller, su energía llenando la sala pequeña. Ayudé a acomodar sillas, repartir plumas y escuché a mujeres compartir sus historias de empezar de nuevo. Sus voces eran firmes, cada una con su propio tipo de valentía. Pensé en la carta de Amalia entonces, en el valor que debió tomar admitir lo que el orgullo alguna vez calló. Susurré las palabras para mí, lo siento, no como bálsamo, sino como recordatorio de que los límites pueden enseñar tanto como protegen. Cuando volví a casa esa noche, la agenda descansaba en mi escritorio, la carta dentro esperando, no por una respuesta, sino por el próximo capítulo que aún no había escrito.